revisar, por favor. Bien, entonces tenemos que en la regla general 4 es una regla general que se suele decir que casi no se utiliza. Em, Se podría también tomar como una regla general importante desde el punto de vista de todos aquellos productos que son como actuales, son productos nuevos, son productos que no habían salido, por ejemplo, en el mercado, alguna invención, y que debido a que son productos nuevos, en lo que es el sistema armonizado, pues no aparecerían ni específicos ni en ninguno de este tipo de casos. Y más que todo porque sabemos que el sistema armonizado no se actualiza cada año ni de manera semestral, ¿verdad? Sino que su actualización se da cada 5 años. A veces se puede hacer antes, pero solamente por motivos de emergencia. Entonces, esta analogía que habla lo que es la regla general 4 nos ayuda a establecer cómo voy a clasificar un producto, por ejemplo, cuando no existe en ningún lado del arancel este tipo de productos mencionados. No lo puedo colocar, por ejemplo, en la parte de los demás o no tiene como una invención nueva, como les había comentado. En esto nosotros podríamos, por ejemplo, dar varios ejemplos que se daban antes, como el caso de los drones. Antes nosotros pues decíamos que por analogía lo que el dron le daba el carácter esencial era la cámara digital. Entonces se colocaba en el 85-25, 80-20. Pero debido a que ya es a partir de esta séptima enmienda ya hay una medida específica para él, entonces se trasladó a lo que es el capítulo 88. Muchos países, en muchos lados, pues tenían otros criterios. Sin embargo, pues antes de lo que es la séptima enmienda, se había dado una opinión en base a lo que es la clasificación y de acuerdo a esa opinión, pues se colocaba en 85-25. Analogía. Hay otros casos, por ejemplo, de analogía que se dan por características, se dan por alguna situación que nosotros podríamos decir no está ese producto específico, pero lo podemos llevar a esta mercancía porque tiene esa característica similar. Entonces, esta regla general habla de esta parte de la analogía. ¿Cuándo la vamos a aplicar? Se aplica cuando las reglas anteriores de clasificación no pueden llegar a esa clasificación, es decir, ya no lo puedo hacer ni con la regla 1, ni con la 2, ni con la 3, entonces paso a la regla general 4, con aquel artículo que tenga una mayor analogía. ¿Cómo podríamos interpretar la analogía? Como una relación de semejanza entre cosas distintas, o por razonamiento basado, dice, en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener un ejemplo, una bebida alcohólica. Y puedo tener una bebida alcohólica, recordando un poco el capítulo 22, que es donde están las bebidas alcohólicas. Ese capítulo 22 divide las bebidas alcohólicas en dos grupos. Aquellas que se obtienen por la fermentación y las otras que se obtienen por destilación. Entonces, ¿qué pasaría si con tanta tecnología que hay en el momento, ¿verdad? Una bebida alcohólica ya no se obtenga ni por fermentación ni por destilación, sino que se haga por un proceso diferente. El sistema armonizado no habla de un proceso diferente, pero lo que sí nosotros podríamos hacer es tomar esa bebida alcohólica que tiene un proceso diferente al destilado y al fermentado y verificar cuál es el resultado final. Esa bebida alcohólica que tiene otro proceso, con qué tiene una mayor semejanza, con un resultado de fermentación o con un resultado de destilación. Entonces, esos también son casos que se dan en lo que es la clasificación cuando nosotros no encontramos en sí, por ejemplo, esta parte de la bebida alcohólica
el proceso que se utilizó, pero sí lo podemos llevar a las similitudes que tenga con ese tipo de bebidas. Como les comentaba, yo podría decir, esta bebida alcohólica tiene un resultado muy parecido o igual a la fermentación, aunque no haya sido la fermentación, entonces la dejo en estas partidas que sean de fermentación e indago en cuál de ellas podría clasificarla o no. Se asemeja más a las destiladas, entonces verifico en cuál de las destiladas yo las puedo clasificar. Entonces esa es la parte que nosotros decimos que vamos a utilizarla más que todo para procesos, para mercancías que son innovadoras, que no tienen alguna partida específica en todo lo que es el sistema armonizado. Vamos a ver un pequeño error que se cometía antes. Creo que no tengo el arancel de la quinta acá, pero vamos a ver ese error que se cometía antes. Vamos a ver. Permítame, acá lo tenemos. ¿Cuál es ese error que se cometía anteriormente? Vamos a ver esta partida que ya la hemos estudiado bastante, que es la 8703, la de los vehículos. Se daba el error, pero más que todo se hacía porque no existían partidas que hablaran de ese tipo de medios de transporte, pero se daba el error allá por la quinta enmienda. Ya en la sexta se mejoró, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en esas enmiendas anteriores no existían partidas, no existían subpartidas o posiciones arancelarias que hablaran de carros que fueran híbridos o que fueran totalmente eléctricos. Entonces, por ejemplo, en el caso de un híbrido, se decía, no, está bien, vamos a dejarlo si venía combinado con lo que es un motor de gasolina, entonces lo vamos a dejar en donde se clasifican las de motor gasolina. ¿Y cuál sería el error que se cometía? El error que se cometía es que el texto de la partida, de esta subpartida, era un texto restrictivo. ¿Por qué? Porque acá nos decía únicamente con motor de embolo encendido por chispa. O sea que ahí solamente venían lo que eran vehículos automóviles que solo traían un motor de gasolina. Pero como les comentaba anteriormente, no teníamos esa posición arancelaria específica para ese tipo de vehículos. Te podría decir que se trataba de lo que es aplicar la analogía en esos casos. Entonces ahí sí se daba el error, pero se trata de enmendar siempre, ¿verdad? Ya en la siguiente enmienda que se miró, pues la necesidad, que se daba bastante comercialización de este tipo de vehículos, entonces se agregan esas nuevas posiciones arancelarias. En el caso de esta regla general 4 vamos a tener estas consideraciones. Aplica cuando no se pueda clasificar con las reglas 1 a 3. La regla dispone que las mercancías se clasificarán en la partida que comprenda los artículos que con ellas tengan mayor analogía. Lo que les comentaba, esta bebida alcohólica, entonces yo le buscaba la analogía dependiendo del resultado que tenía. Aunque no era el mismo proceso, pero vamos a ver a qué resultado se asemejaba. Número 3. Exige la comparación de mercancías presentadas con mercancías similares para determinar las más análogas a las mercancías presentadas. Y número 4. La analogía puede fundamentarse en denominación, en características o en la utilización. Por ejemplo, en el caso de los capítulos 84 en adelante, en donde hay máquinas, en donde tenemos aparatos, nosotros vamos a clasificar en esos capítulos por su función o uso. Entonces ahí nosotros igualmente, si por ejemplo el 84 y 85 son los que podrían dar como mayor uso de esta regla general 4, más que todo porque ahí encontramos esta parte de computadoras, de tablets,
de celulares, por ejemplo. En el caso de las tablets, se busca la analogía también. Por ejemplo, una tablet podemos tener dos decisiones que tomar, o una decisión en base a dos posiciones arancelarias. O la dejo como un celular, por ejemplo, el capítulo 85, o la dejo como una máquina de procesamiento de datos en el capítulo 84. Valga el estudio que se le hace a este tipo de productos, que igualmente fue a través de una opinión que se da a través de la OMA. Hay opiniones que vienen de la OMA y hay otras que no son opiniones, son criterios que vienen de Gruteca, que es el Grupo Arancelario Centroamericano. Ambas entonces son bastante consideradas, más que todo para llegar a un consenso a nivel mundial o a nivel regional de la clasificación de algún producto que esté en conflicto. Entonces, por ejemplo, en el caso de las tablets, nosotros podríamos decir, hay unos que agarraban por el lado de que era un celular, de que se le ponía chip, hay otros que agarraban por el lado de lo que es una máquina de procesamiento de datos, pero como había ese conflicto, vino lo que es, esto fue directo de la OMA, ¿verdad? Con una opinión y estableció que de acuerdo a las funciones que este producto tenía, se determinaba como una máquina de procesamiento de datos, es decir, más que todo orientado a una computadora y no en sí como un celular, ¿verdad? Esa era como una función accesoria o secundaria, más que todo porque no todas las tablets traen esta incorporación de chip. Esa podría ser una de las validaciones o razones que ellos tenían. Acá tenemos un ejemplo que son los cigarros de lechuga. La lechuga se suele utilizar para hacer cigarrillos, más que todo porque la lechuga tiene como ese efecto estimulante. Entonces, como vienen en forma ya de cigarrillos, como lo vemos aquí en la imagen, vamos a tener que establecer a qué guardan una analogía. ¿Con qué otro producto? ¿A dónde podemos encontrar nosotros cigarrillos? Entonces tenemos que en la 2402 están los cigarros, están los cigarritos, los cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco. Entonces esa palabra de sucedáneos también nos hace utilizar la parte de lo que es la analogía. Cuando nosotros miramos que en una partida, en un capítulo, nos habla de los sucedáneos, entonces esa palabra me permite también optar por la utilización de esta regla general 4 en base a la analogía. Por ejemplo, el capítulo 21 habla de sucedáneos del café. Entonces voy a tener que analizar si ese producto, por ejemplo, porque un sucedáneo del café no está con el café, o sea, no es café en sí, sino que es un producto que está imitando. A eso se está refiriendo con sucedáneos, es como un producto sustituto. Entonces, esa palabra también me permite, pues, aplicar esta regla general 4. Más que todo por la gran variedad que se podrían estar dando. Otro ejemplo que tenemos es el de la partida 96.20, en donde nos dice que ahí se clasifican los monopiés, bípodes, trípodes y otros artículos similares. Entonces podríamos decir que dentro de los artículos similares no solamente están los que tienen 1, 2 o 3 patas, sino que también podrían ser de 4 patas. Siempre siguen siendo un tipo de soporte. Entonces se deja en la 9620 como un artículo que es similar a él. Hablando de este tipo de productos, ¿verdad? Igualmente, esta palabra cuando está en alguna de las partidas, nos podría también ampliar el alcance de la misma, ¿verdad? Del texto de esta partida en la utilización de esta regla general 4. Como les comentaba, muchas veces se dice que no se aplica tanto, más que todo porque, digamos, puede ser de que solo se dio como al inicio y ya después como en la parte ya de las leyes, ¿verdad? Que dicen que con la jurisprudencia ya se vuelve como ley. Entonces aquí
podríamos decir que es algo similar. Ya cuando todos lo aplican, entonces ya dicen que no es por analogía, sino que es como algo que ya es normal. Ok, vamos a ver. Creo que tenemos a una compañera, no sé si le escriben en el grupo a Rocío que debe ingresar con el otro enlace, que está con otro enlace ingresando. Bien, entonces les comentaba que acá sería una parte de saber cómo que van a haber muchos productos nuevos. Entonces que yo tengo esa opción de que aunque sea un producto innovador, un producto con características que no se mencionan específicamente en una partida, pero que sí puedo optar a decir es análoga a esta función, es análoga a estas características o es análoga a un tipo de definición. Entonces ahí podríamos tener como este tipo de orientación para su uso. Bien, vamos a una regla general que es un caso particular. Vamos a tener dos puntos de vista para esta regla general, en lo que es la regla general 5A, para todas aquellas mercancías que vienen en estuche, como por ejemplo esta guitarra, ¿verdad? Que ya viene con su estuche y ya viene como para su venta. Y tenemos la 5B que habla de otra figura que son los envases. Entonces son cosas diferentes en sí. Un envase sería, por ejemplo, que yo vengo y compro, digamos, en el supermercado un pegamento. Ese pegamento pues tiene que venir en su envase, ya sea un bote de plástico, ya sea una latita bueno, una lata de metal o algo comúnmente utilizado. Y el estuche pues ya es para guardarlo, para guardar el producto ahí como para protegerlo. Entonces vamos a ver qué se hace cuando un producto viene en su estuche y qué pasa cuando un producto viene en un envase que no es como normal traer el producto en él. Vamos a ver que en lo que es la regla general 5A, que habla de los estuches y continentes, muy importante que si nosotros nos aprendemos esta partecita de acá, por lo menos a manejar de que la 5A habla de los estuches, es algo que nos va a ayudar a poder citar ese tipo de reglas. Entonces aquí nos dice textualmente que los estuches para aparatos fotográficos, para instrumentos de música, para armas, para instrumentos de dibujo, los estuches y continentes similares. O sea que estamos hablando, por ejemplo, cuando dice continentes similares, podríamos estar hablando de un estuche para unas gafas, o podríamos estar hablando de estos otros estuches que vienen lo que son esas máquinas para cortar el cabello, o cualquier otro tipo de producto que esté destinado a contener una mercancía y a protegerla, ¿verdad? Entonces acá nos dan condiciones. Dice que son especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un surtido. Ojo, un surtido. Susceptibles de uso prolongado y que se presenten con los artículos a los que estén destinados. Dice que se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos de los normalmente vendidos con ellos. Dice que hay otra condición, ¿verdad? Que si el estuche le da el carácter esencial a lo que es el producto, entonces se debe clasificar por separado. Un ejemplo de que el estuche le dé el carácter esencial es como que usted compre un anillo, un reloj, vamos a poner, que usted compre un reloj y el reloj sea de acero inoxidable, pero el estuche ya viene siendo más caro que el reloj, de plata, de oro, etcétera. Entonces le da el carácter esencial. Entonces ahí es que hacemos una clasificación por separado. Bien, entonces, ¿cómo podremos resumirlo? Uno, ¿cuáles son esas condiciones? Tengan una forma especial para contener un artículo especial o un set de artículos. Es decir, por ejemplo, si yo
voy a clasificar una caja de herramientas que lo vimos que está allá en la partida 82.06. Si yo voy a clasificar esa caja de herramientas, entonces voy a tener en cuenta esta parte del estuche. Esa caja debe venir con los compartimentos necesarios para cada una de las herramientas. Si no es así, entonces yo no podría definir qué es un surtido. Como por ejemplo, hay otras cajas de herramientas que solamente es como la latita de metal y que ahí colocan todas las herramientas, pero eso no es considerado un surtido, porque estas partes de los estuches deben venir exactamente como con todos los espacios en donde va a ir cada uno de los elementos. Una de las condiciones. También, en este punto también podríamos decir que no podemos tomar como estuche un violín que venga en un estuche de guitarra, porque no es apropiado, no es de la forma apropiada para ese artículo. O sea que es muy importante que tengamos en cuenta este fin. Adecuados para uso a largo plazo, que sean de un material duradero, que no sea, por ejemplo, solo algo de cartón o cosas así, que sea como de un uso más prolongado. Presentados junto con los artículos para los que ha sido diseñado. Y nos dice que incluso aunque se hayan empaquetado separadamente por conveniencia y más que todo del transporte. Es decir, que si usted trae, por ejemplo, 4 guitarras y trae para las 4 guitarras sus 4 estuches, pero vienen las guitarras, entonces usted solo clasifica las guitarras. ¿Cómo justifica sus estuches? No, por regla general 5A, estos estuches son para esta guitarra, por ejemplo. Aunque no vengan, o sea, tienen que venir juntas. En el caso, por ejemplo, de que se encuentre uno de los estuches vacíos, ya no puede clasificarlo allá en la partida del capítulo 92, sino que debe venir y clasificar el estuche en otro capítulo. Comúnmente es en la partida 4202, comúnmente. Bien, del tipo normalmente vendidos con esos artículos, es decir, debe ser algo natural, algo normal de que vengan con esos artículos. Por ejemplo, actualmente, en el caso, vamos a poner el caso de las computadoras. En las computadoras no se toma en cuenta el maletincito, por ejemplo, que le digan que viene el maletín con la computadora, porque normalmente no son vendidos con ese artículo, sino que la computadora se vende por separado. Entonces no es algo normal. Y como no es algo normal, entonces al momento de clasificarlo, se clasifican ambos artículos por separado, porque no es algo que se venda junto normalmente. O a veces o compran solo la computadora o compran el estuche, la parte del maletín aparte. No es normal, más que todo. Y que no confieran al conjunto el carácter esencial, que ese ya les había explicado, por ejemplo, que el estuche sea más caro, que tenga pues otro tipo de materia, que sea más importante. Eso se nota bastante, ¿verdad? De que no nos vayan a traer algo más caro como estuche, y a veces podría darse, más que todo para al momento ya de estar en el país ya de importación, pues venderlo por separado, se puede dar, pero nosotros entendemos que si viene un tipo de producto así, eso ya debe venir declarado por separado. En la nota, pues tenemos que si se presentan aisladamente, los continentes siguen su propio régimen, es decir, que se van a clasificar pues de acuerdo a algunos casos de la materia que lo constituye, pero como les comentaba, en la mayoría de los casos en la partida 4202. Aquí tenemos algunos ejemplos de continentes presentados con los artículos. Dígame. Disculpe, está cambiando de diapositiva, es que a mí se me quedó en la regla 5 donde se ve la guitarra. Sí, estoy cambiando, no sé si a los demás les va apareciendo los otros.
¿Qué aparece el cambio, Ale? ¿Qué aparece ahí? ¿Será que se le trabó el internet? Pero sí estoy cambiando. Sí, pero es que escucho bien y todo, solo es que no me cambian las diapositivas. Bueno, he cambiado, creo que solo Pruebe a dos. salirse, compañero, y se vuelve a meter. Voy a intentar ahorita. Sí puedo, ¿verdad? Dale, Sí puede. permiso. Ok, tenemos acá algunos ejemplos de artículos que vienen pues con sus estuches a los que han sido destinados. Por ejemplo, digamos, si vienen joyas en sus estuches, ¿cuáles serían los estuches de las joyas? Por ejemplo, cuando ustedes compran un anillo de compromiso, viene generalmente como en estas cajitas que vienen hasta colchonadas, pero no voy a clasificar la cajita en donde viene, sino que yo voy a clasificar el anillo. ¿A dónde lo voy a clasificar ese anillo? Pues dependiendo la materia. Acá tenemos la 7113 porque estamos diciendo, por ejemplo, que es de oro o de plata. Estuches para máquinas de afeitar, 8510, siempre y cuando venga la máquina de afeitar. Donde vienen los anteojos o para instrumentos musicales que son comunes, ¿verdad? O estuches para escopetas. Más que todo aquí, lo que se quiere dar a entender es que cuando un producto venga con su estuche, no se declara en sí los dos, solamente se declara el producto que viene dentro. Y al momento de declarar el producto que viene dentro de lo que es el estuche, pues su fundamentación o su parte de justificación del estuche sería esta regla general 5A. O sea, ya no estaría declarando los otros tipos de productos, en este caso el estuche, sino que solo el elemento que contiene. Bueno, aquí también tenemos algunas citas de productos que no son afectados por esta regla. Dice los continentes tales como los botes de plata. Hay unos casos que se utilizan para té, copas decorativas de cerámica que contengan caramelos. Creo que aquí tenemos este ejemplo. Por ejemplo, acá a veces venden este producto con bolsitas de té, pero yo veo el producto en sí y pues no es normal. El té a veces lo venden en cajas, en bolsas, pero no de esta forma. Entonces, ¿qué hago? Lo clasifico por separado. Igual en este caso, veo aquí que vienen los caramelos y no es un estuche, es algo decorativo. Entonces también lo clasifico por separado. Tengo que clasificar toda la parte del té y luego clasificar la otra parte que sería, en este caso, como es este baulito. Entonces, por separado. ¿Alguna pregunta de las 5A? Licenciado, tengo una consulta. Dígame. Por ejemplo, no sé si usted ha visto unas lociones bueno, que se usaban hace tiempo, que yo veía bastante que venían dentro de un estuche, pero el producto era envasado. O sea, venía como una crema de afeitar, venía una loción, venían varias cosas, pero eran envasados y todo venía dentro de un estuche. Ok, en ese caso, pues sí aplicamos la regla general 5A, ¿verdad? Hablando de que es un continente o un estuche para este tipo de productos. Inclusive, si usted podría recordar, en el caso de estas cajas, viene con cada uno de los espacios para colocar su perfume, la crema, etcétera. Viene con sus espacios ya destinados. Pero aparte de utilizar la regla general 5A, tiene que aplicar la otra regla, que sería en este caso lo que es la regla 3. Y en la regla 3, pues tendría que ver si hay alguna partida específica, si hay algo que da el carácter esencial o simplemente utilizar la última partida. Para poder ya definir con cuáles de los elementos se va a clasificar. E inclusive si usted pues llega a decir, no, esto es con la 3B,
debe también establecer si se cumple con todas las condiciones para que sea un surtido. Entonces, todo eso, usted puede utilizar la regla 5, puede utilizar la 3, puede utilizar la 2, la 1 en un mismo producto, no solamente es una. Puede utilizar varias y eso va a depender ¿de qué? Va a depender del caso que se le presente, del producto que se le presente. Si es un producto que se le presenta incompleto, entonces este es la 2A. Ese mismo producto está incompleto, pero viene mezclado. Es la regla general 3 y de acuerdo a la 3, pues verifico cuál de todas. Viene el producto incompleto, mezclado, pero también viene en su estuche. Entonces también aplico la regla general 5A. O sea que en un producto no se va como a encerrar de que solo voy a aplicar una regla, sino que voy a aplicar todas aquellas reglas generales, así como notas legales existan que me ayuden a justificar la clasificación. Que para ese mismo producto había una nota legal, pero no era contraria a ninguna de las reglas generales, entonces también la aplico. No es que vamos a prohibirnos de utilizarlas siempre y cuando no se contradigan y siempre que tengan que ver con el producto, porque a veces si hay una nota que solo porque estaba en el capítulo y mencionaba una partida, pero la nota mencionaba un producto en específico y la partida agrupaba otros tipos de artículos, no solamente porque me mencionaba la partida la voy a aplicar. No, tiene que ser válida al producto que estoy clasificando. Igualmente las reglas. Puede decirlo que está utilizando la 5A, pero de acuerdo a la descripción que me está dando, me tengo que ir directamente a la regla general 3 también. No sé si tiene alguna otra consulta. No, solamente gracias. Ok. Bien, entonces tenemos ahora la regla general 5B. En esta regla general 5B es algo que vamos a utilizar cuando la regla general 5A. Consulta. Dígame. Respecto a la tarea sobre el salero, yo no, bueno, sí ya la hice, pero de la regla general realmente no sé cuál usar. Ok, si no me equivoco, vamos a ella. Vamos a esa regla general. En el caso de la 5B. La 5B habla de envases. Como les comentaba, un envase puede ser un bote de plástico, puede ser una caja de cartón, puede ser también, qué sé yo, como vemos acá, un bidón que es necesario para poder traer ciertos tipos de productos. Es decir, es un tipo de artículo que va a contener la mercancía. Entonces, en el caso de los envases, dice que contengan mercancía, dice, se clasificarán con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancía. Y nos dice que, sin embargo, no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser razonablemente, de ser utilizados razonablemente de manera repetitiva. Entonces vamos a hablar del ejemplo de la tarea en conjunto con esta regla general. Dice que hay que entender a qué se refiere con envases. En el caso de los continentes pueden ser exteriores o interiores, acondicionamientos, envueltas y soportes, con exclusión de los medios de transporte. O sea, un contenedor no es un envase. Toldos, pertrechos y otro material que solamente es para transporte. O sea, un envase no hay que equivocarlo con el embalaje, que son cosas diferentes. Este término dice no incluye a los continentes contemplados en lo que es la regla general 5, es decir, la parte de los estuches. Vamos a ver acá un ejemplo. Acá en el ejemplo pues tenemos estos extintores. El extintor en su interior trae una preparación extintora que se clasifica en la 38.13. Pero
cuando ya viene en su aparato, es del capítulo 84.24, de la partida 84.24. Acá nosotros lo que vemos es que es muy normal ver que estas cargas extintoras se presenten en este tipo de envase, que sería un envase de metal, que normalmente se vienen de esa forma, entonces se clasifica 8424 porque ahí está el aparato completo. Podríamos decir también otro ejemplo, cuando compramos café, hay varias presentaciones, ¿verdad? En el caso del envase, puede ser un envase de metal, a veces lo venden así, o puede ser de plástico, o puede ser solamente una bolsita ahí de cartón o de papel. Hay diferentes presentaciones, pero son normales, de los normalmente utilizados para ello. Esta regla entonces viene como a aclararnos de que nosotros al momento de traer este producto no es necesario que hagamos una doble clasificación. Por ejemplo, una botella de vino, si ya viene con el producto, pues lo clasifico en el capítulo 22. Pero si solamente es una botella de vidrio, capítulo 70. Es decir, que cuando ya viene presentado con el producto, lo que yo clasifico es lo que contiene. Presentado, pero es algo normal. Con respecto a la tarea, no sé si me ayudan con lo que dice el ejercicio, por si me equivoco. Creo que les decía la parte de unos saleros que ya vienen con la sal, ¿verdad? En su interior. Sí. Ok. Entonces ahí lo que nosotros debemos hacer es preguntarnos lo siguiente. ¿El salero se puede considerar estuche? En primer lugar, para descartar las 5, lo que es las 5, aquí no le cambiamos acá, lo que es descartar la parte de la 5A. ¿El salero se puede considerar, en este caso, por ejemplo, un estuche? Es normal. Miramos aquí lo que son las condiciones. Y en la primera condición, que tenga una forma especial para contenerlo, que sea adecuado para el uso, que se presente con él. La número 4, del tipo normalmente vendido con ese artículo. ¿Es normal que yo compre sal en lo que es ya el salero? No, No es normal, no es estuche. Ahora tengo que definir si es envase. Y en el caso de los envases, aquí también me vuelve a recalcar de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancía. Es normal que yo utilice, o sea, que estas mercancías vengan vengan así. No, ¿verdad? No es normal. No es normal decir, voy a comprar un salero de vidrio y que ya venga con la sal incorporada. Entonces, ¿qué hago para la clasificación? Como no voy a aplicar la regla general 5B porque estoy definiendo que no es un envase de los normalmente utilizados para esa clase de mercancía, lo voy a clasificar por separado. ¿Qué van a tener en la tarea? Van a tener una partida en el capítulo 70 por el salero y otra partida en el capítulo 25 por la sal. ¿Cuáles son las reglas que ha utilizado? Regla general 1 por el texto de partida y posiblemente regla general 6 por el texto de subpartida. Entonces no utilizo la 5A, no la coloco. No la coloca porque no la está utilizando. Se colocan cuando usted está justificando esa clasificación. Estoy justificando por ejemplo, si yo consideraría que este producto, si fuese normal traerlo en un salero, entonces sí lo coloco. Si digo regla general 5A, pero si no es algo justificable en ese caso, no la utilizo. Solamente voy a colocar las que utilicé, que sería la 1 y en algún caso, pues la 6. Regla 1, texto de partida,
y regla 6 texto de subpartida. No puedo colocar esta porque no la estoy utilizando. No sé si aclaré la parte de ese ejercicio. Lick, muchas gracias porque tenía. Lick, una consulta. Dígame. Es que no comprendí cuando mencionó lo de la computadora, Ok, lo del estuche. ok. En el caso de las computadoras, les voy a buscar acá. Permítanme. En el caso de una computadora, solamente como para dar un ejemplo. Cuando nosotros vamos a comprar una computadora, lo que nosotros compramos es solamente la computadora. Lo que pueden hacer es ofrecernos este tipo de maletines para poder llevar, la verdad, la computadora. Entonces, lo que les comentaba es que no podemos venir nosotros como digamos, decirle al importador que si él trae 5 computadoras y 5 maletines de este tipo, lo vamos a dejar juntos. No lo podemos traer juntos porque no es de los normalmente vendidos juntos, sino que siempre hacen una venta por separado. Le venden la computadora y pues le pueden después ofrecer su maletín. Pero no es algo que viene junto. Un ejemplo. Ahora que ustedes, por ejemplo, compran lo que son un celular, a veces, no todos, usted compra el celular y en la caja del celular le viene un cobertor, de los más sencillos, pero le viene ahí el cobertor. ¿Qué pasa con ese cobertor? Que usted lo debe clasificar por separado o qué va a hacer con él. En realidad, como ese cobertor ya viene como en el paquete del celular, pues entonces no lo clasifica por separado. Si hacen alguna pregunta de por qué no lo declara, por ejemplo, pero eso va a ser muy difícil, o sea, sería como, no creo que le hagan como esa consulta, pero digamos que se la hacen, que por qué no lo clasifica, por qué no lo declara. Entonces su justificación sería que ya es parte del surtido. Podría caber de que es como destinado para esa mercancía que viene con él, pero le podríamos dar como una orientación de que es parte del surtido. Pero en el caso de la computadora, no. Eso ya es como decir, no lo venden de esa forma. A menos que si viniese, por ejemplo, en conjunto, en su caja, todo junto, pues se consideraría no uso de esta regla 5A o 5B, sino que la parte de la regla 3B, que es la parte del surtido. Eso es lo que se consideraría, no orientada a que es un tipo de estuche. No sé si aclaré esa parte de lo que es el estuche. Sí, Lick, muchas gracias. Ok. Bien, y ya casi para terminar, nos vamos a la última regla general que es casi igual que la regla general 1. Dice que la clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida, o sea, ya está hablando de la subpartida, de niveles de subpartidas, está determinada legalmente por los textos de las subpartidas y de las notas de subpartidas, así como, mutatis mutandis, por las reglas generales, bien entendiendo que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. Y que a efectos de esta regla también se aplicarán las notas de sección y de capítulo, salvo disposición en contrario. O sea que aquí lo que me está diciendo es que se va a aplicar a nivel de subpartida. Ojo, si vengo yo y voy a clasificar mi producto en una partida que es cerrada, que no tiene subpartidas, en mi fundamentación no puedo colocar regla general 1 y 6. ¿Por qué? Porque en realidad la 6 es utilizada a nivel de subpartida
Y si usted dice que lo hizo con regla general 6, me está dando a entender de que hay subpartidas en esa posición. Entonces, si usted tiene una partida cerrada, su fundamentación es regla general 1. La 6 no, porque no hay subpartidas. ¿Qué otra parte nos menciona? Nos menciona que voy a utilizar notas legales, está bien, es algo que siempre les he venido diciendo, que son totalmente utilizadas, y nos dice mutatis mutandis. ¿A qué se refiere este término? ¿Lo han escuchado antes? No, Lick. Lili. ¿A qué se refería con mutatis mutandis por las reglas anteriores? ¿Alguien que quiera participar sin pena? Bueno, eso lo vimos en nomenclatura B, lo siento, en Merciología 1 y se refería a que se tenía que hacer los cambios necesarios, creo. Ok, sí, es como decir, lo mismo con los cambios necesarios. Por ejemplo, si nos dice aquí mutatis mutandis por las reglas anteriores, quiere decir como las reglas anteriores de la 1 a lo que es la regla general 5 se aplicaban a un nivel de partida. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, ya no sería de la 1, sino que la regla general 2 hasta la regla general 5 yo las puedo aplicar a nivel de subpartida. El cambio que estoy haciendo acá solamente es el nivel, a nivel ya de subpartida, pero puedo aplicar esas mismas reglas con lo mismo que me establece, pero a nivel de subpartida. También nos dice, bien entendido, que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel, que eso lo vimos la clase anterior, ¿verdad? De que yo no puedo comparar subpartidas que tengan niveles diferentes. Si estoy comparando la de un guión, me voy a comparar la Lick, se le escucha entrecortado. con otra que tengo. Y es algo que hasta la regla general me lo recalca. Permítame. Y ahora ya mejora. Bueno, les comentaba que no puedo comparar mercancías que tengan, subpartidas que sean de diferentes niveles. Como lo vimos en la clase que estábamos verificando cómo se utilizaban lo que son los guiones, entonces aquí hace referencia a eso mismo. Bien, entonces tenemos que establecer que la clasificación más allá de los 4 dígitos debe determinarse de acuerdo con la aplicación de todas las reglas interpretativas de modo idéntico a lo que establece o aplica lo que es la regla general 1, pero ya sería a nivel de subpartida, y tener ese cuidado pues de evitar en absoluto la clasificación directa de un producto en una subpartida, aunque aparentemente pudiera parecerles adecuadas. Esto más que todo es volverles a recalcar la situación de que si en alguna subpartida me habla de un producto específico, pues no decir como que ahí lo voy a dejar, más que todo porque no sé o debo primero analizar si hay notas legales que lo excluyen, o debo de analizar que si lo dice específico la subpartida, hay que analizar si ese capítulo clasifica por materia constitutiva y si esa materia que lo constituye es la que tiene mi producto. Entonces ese también es como una parte importante de no irnos directamente a lo que es la subpartida solo porque lo determina de una forma algo más específica, y más en aquellos capítulos que se clasifica de acuerdo a la materia que lo constituye, más que todo en esos. Tenemos aquí algunos ejemplos de esta regla general 6. Está en la 9606 que nos habla de botones y botones de presión, formas para botones y demás partes. Botones o de botones de presión, y están los esbozos. Acá tenemos un ejemplo de un esbozo de botones, es decir, como estos botones que
bueno, que en sí vienen desarmados para la colocación después, ¿verdad? Cuando ya se está elaborando la prenda. Entonces acá, como nos dice de esbozos, en la 960610 habla de botones, de presión y sus partes. En esta no la podemos clasificar, aunque lo diga, aunque aquí estén los botones, sino que nos vamos hasta la subpartida que ya lo mencione en su texto de su partida de forma más específica o que ya lo pueda incluir en base a lo que me dice el texto de partida. El texto de partida a veces es bastante extenso, pero ya en las subpartidas como que viene desprendiendo poco a poco hasta llegar a esa subpartida que dice los demás. Bien, entonces hemos terminado por el día de hoy. Espero que hayan entendido lo que son estas tres reglas generales. Dígame. Fíjese que yo le quiero pedir un gran favor. Dígame. ¿Usted cree que puede extender un poquito más la tarea? Es que fíjese que mañana voy a examen de micro. Ok, con la tarea de las reglas generales, mañana es viernes. Bueno, como la resolución de los ejercicios se va a hacer hasta el lunes, la puede subir a más tardar el domingo. Más tardar el domingo usted la puede tener. ¿Ella o todos? Todos. O sea, cuando hago la extensión de algo es para todos. Ok. Licenciada. Gracias, Liz. Dígame. Licenciada, ¿usted cree que puede subir los videos de esta semana de las clases? Sí, ya el de la clase anterior ya está y pues voy a esperar a que se genere este video, ¿verdad? Para poder subirlo. Gracias, Liz. ¿Alguna otra consulta? Todo claro. Bien. Bien, si no tenemos consultas, entonces nos vemos el lunes, el martes, siempre con lo que es el mismo enlace, ¿verdad? Igual el lunes yo les estoy mandando ahí lo que es los días que tenemos en la semana y qué actividades hay en esa semana a manera de recordatorio y les mando el enlace. El enlace siempre es el mismo, pero trato de mandarlo siempre para que lo tengan ahí de recordatorio. Bien, pasen una feliz noche y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a todos.